Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece Canal I. Esto es Entrevista NSI. Hoy tenemos en estudio a Luis Eduardo Martínez. Él es diputado a la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Quisiéramos preguntarle este desarrollo político que se desarrolla en Venezuela y también el tema geopolítico que ha calado los medios nacionales e internacionales, específicamente este despliegue del de Estados Unidos en el Mar Caribe con apoyo de Trinidad y Tobago. Pero el despliegue ya suma 3 meses y ha sido bastante inusual para lo que se acostumbra en estas lides. Lo cierto es que pareciera que empiezan a verse salidas a esta situación tan difícil. El día domingo, antes de embarcar en el Fuerza Aérea 1, el presidente de los Estados Unidos señaló que estaría en disposición de conversar con el presidente Nicolás Maduro Moro. Al día siguiente, el presidente Maduro señaló que estaba abierto al diálogo. En la noche, desde la Casa Blanca, el presidente Trump volvió a señalar que estaba en disposición de conversar. Y ayer, en el marco de una entrevista que le hicieron periodistas en el Salón Oval frente al príncipe heredero de Arabia Saudí, ratificó su interés en que se produzcan conversaciones. Nosotros hemos venido señalando que es a través del diálogo y el entendimiento que puede solventarse esta difícil situación, que nada, absolutamente nada, por encima del diálogo, que es preferible a cualquier confrontación, mucho menos si se trata de una confrontación que amenaza ser armada. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se está haciendo para contrarrestar, digamos, estos ataques o estas amenazas de Estados Unidos? Y reitero la pregunta, ¿cuál es el apoyo de Trinidad y Tobago? Bueno, en principio, desde la Asamblea Nacional, el propio presidente, los vicepresidentes, los diputados y diputadas tienen una activísima gestión en el marco, primero, de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, que preside el diputado Jorge Rodríguez, de la cual yo, por cierto, soy vicepresidente, y luego del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, que otra vez lidera el presidente Jorge Rodríguez y de la cual yo formo parte. En ambas instancias se ha adelantado una serie de actividades internas, pero también externas, para garantizar el marco apropiado para resolver esta situación. Con respecto a Trinidad, nuestra posición ha sido bien clara. Es absolutamente repudiable el trato que Trinidad le está dando a esta situación. Venezuela ha sido absolutamente solidaria con el pueblo trinitense a lo largo de muchas décadas. Venezuela ha apoyado a Trinidad, cada presidente lo ha hecho con entusiasmo en muchas ocasiones. Se ha recibido aquí trinitenses una y otra vez, y hoy estamos recibiendo el peor de los tratos. Incluso el Campo Dragón, que colinda con los mares territoriales de ambas naciones, se adelantaron convenios. La propia Asamblea lo aprobó hace un tiempo atrás para la explotación conjunta. Hoy todo esto está amenazado por esa actitud absolutamente entreguista de Trinidad con respecto a los intereses que son los intereses nacionales, los intereses de Venezuela. Yo diría que no nos merecemos ese trato que el gobierno trinitario ha venido adelantando en las últimas semanas. ¿Cree usted que sí se puede desarrollar o se pueda llevar a cabo ese encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y Donald Trump referente a esas conversaciones que ellos han planteado, y cuáles serían los puntos a abordar en esa conversación? Bueno, en principio estoy absolutamente convencido de que esa es la mejor salida a esta situación de permanente presión sobre Venezuela, presión injusta, una guerra declarada contra el país que ya llega a 10 años, porque eso es lo que puede calificarse el cerco económico. El propio presidente Maduro dijo hace unas horas atrás que estaba listo para una conversación face to face, o sea, cara a cara con el presidente Trump. No me extrañaría que eso se produjera, y repito, es lo deseable. El presidente Trump se ha reunido con el líder de Corea del Norte, Kim, después de haber despotricado de él no una, sino 3 veces. El presidente Trump se ha reunido con Putin después que ha hablado horrores de él. El presidente Trump ayer almorzó con el príncipe heredero de Saudi Arabia y lo puso como un ejemplo en la lucha de los derechos humanos, después que apenas hace unos años la CIA, bajo su control, señaló que era el responsable de haber picado en pedazos y arrojado a al ácido a un periodista saudí norteamericano en el consulado de Saudi Arabia en Turquía. El presidente Trump recibió hace apenas una semana al líder sirio, a quien hace un año calificaba como un terrorista de la peor calaña,
y que es el responsable de 300.000 muertes en la guerra civil siria. Así que no hay ninguna razón por la cual no puedan encontrarse para resolver esta situación que es perjudicial para los dos países. ¿De qué conversarán? Bueno, ya eso es harina de otro costal, pero en cualquier caso hay intereses evidentes. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de inmigración y estamos hablando de seguridad y tráfico de drogas. Una inmigración provocada por los mismos Estados Unidos. Sí, como no, y por los factores locales que han venido estimulando la salida de los venezolanos. Pero ahí hay una situación, por cierto, contradictoria. Durante muchos años se provocó una crisis económica que hizo necesario o motivó a mucha gente a marcharse, y ahora, hace apenas un par de semanas, se revocó el TPS, el Tratado de Protección Temporal, que recogían a unos 650.000 venezolanos, porque la situación en Venezuela ha mejorado. Entonces provocan la inmigración, provocan la crisis y luego maltratan a los venezolanos. Hoy hay 650.000 venezolanos en Estados Unidos en una situación de absoluta precariedad, no tienen permisos de trabajo, perdieron el social, amenazan ser deportados, y en febrero se suman a ellos 300.000 más, es decir, casi 1 millón de connacionales que creyeron en el sueño americano hoy están amenazados de deportación, y eso es una situación bien triste, bien lamentable, que nosotros también rechazamos. Usted habla que la situación en Venezuela ha mejorado, pero vemos un dólar que está cerca de los 240 bolívares. Sí, esa es una situación quizás la más preocupante. Hay dos, ítems que hay necesidad de resolver prontamente. Una, tú lo acabas de señalar, es el incremento diario del dólar oficial. Todas las noches el Banco Central de Venezuela publica el nuevo precio y en ocasiones escala por encima de un dígito. Y la segunda situación que también hay que atacar lo antes posible es el tema de los sueldos y los salarios, que ahora en diciembre es particularmente importante porque las bonificaciones de aguinaldo muchas instituciones las están calculando en base al salario, no a la sumatoria de los bonos que se han venido dando. Así que es cierto, nadie lo discute, lo señalan las agencias internacionales que se ha producido una mejora en el Producto Interno Bruto, una recuperación desde los índices económicos, pero de lo que más le interesa al ciudadano común, que es su salario y que son los precios, hay que hacer un esfuerzo. Nosotros estamos pendientes de la presentación del presupuesto de ingresos, gastos de la Nación para el 2026. Ya fue entregado, pero tiene que ser considerado en la Comisión de Finanzas y en la plenaria, porque en buena medida eso va a dar orientaciones lo que el año que viene será en materia de sueldos y salarios y en materia del precio del dólar. Bien, pero ahora, como desde la bancada opositora en la Asamblea Nacional, ¿cuáles son esas propuestas que se puede llevar ante el Parlamento para que evalúen el tema y mejorar el salario de los venezolanos? Vemos que la vicepresidenta ha anunciado que Venezuela registró un crecimiento en el Producto Interno Bruto de más del 8%. Ayer justamente con Industria también comentaba que la industria privada en el tercer trimestre registró un crecimiento de 5,2%. Entonces, ¿cómo ese crecimiento, tanto el Producto Interno Bruto, que incluye lo que es la industria privada, puede verse reflejado en el salario del venezolano? La oposición parlamentaria ha presentado en el transcurso de los 2 últimos años 2 proyectos de leyes que procuran precisamente la mejora inmediata del salario del venezolano. Una ley de emergencia salarial y una ley del salario digno. Ambas lamentablemente no han sido consideradas por la mayoría oficialista. En ambas leyes están los instrumentos que permitirían mejorar el salario. Y por otra parte está el tema que también lo hemos señalado en las 3 últimas discusiones presupuestarias, que hay que anclar los presupuestos a una divisa. Nosotros no nos hacemos ilusión, no somos ingenuos para creer que van a anclar el presupuesto al dólar por razones ideológicas del oficialismo, pero incluso hemos llegado a señalar que lo anclen al yuan para evitar que todos los días el presupuesto de ingresos gastos de la nación, que es la clave de la actividad económica, porque es el soporte, se devalúe. El 18 de octubre ya la Asamblea Nacional tenía la primera versión del presupuesto de la Nación. Para cuando se vaya a considerar su aprobación, seguramente habrá perdido cerca del 30-40% de su valor por la caída del
precio del bolívar, y cuando empiece a ejecutarse el año que viene será mucho menor. Referente a ese tema, vamos a seguir ampliando al regreso, nos toca hacer una pausa, pero también está el tema de los USDT, que es también importante abordar, que muchas empresas, muchas personas están migrando a ese método para hacer frente a lo que es la inflación, lo que es la inflación y la devaluación. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, él es diputado a la Asamblea Nacional. Diputado, comentaba usted que el USDT, su uso quizás pueda ser un riesgo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal Americana y los Estados Unidos tienen una gran influencia sobre este tipo de transacciones, y en un momento determinado, en las condiciones de cerco que sufre Venezuela, pudieran interferir en la utilización de este modo de transacción. Es quizás tan riesgoso como las cripto, que en este caso el riesgo es la volatilidad. Lo cierto es que la posibilidad de que Venezuela despegue y acelere su crecimiento económico está vinculado a que de una vez por todas cesen las sanciones. Mientras Venezuela tenga un cerco financiero, petrolero, gasífero, en sus finanzas fundamentalmente, es bien complicado cómo operar en la actividad empresarial, comercial. Nosotros tenemos que insistir todos por igual, empresarios, trabajadores, gobierno, oposición, en que de una vez por todas ese régimen de excepción que sobre Venezuela pesa desde hace ya una década. ¿Pero qué debería pasar para que Estados Unidos cese las sanciones contra Venezuela? Bueno, en principio lo que ahora pareciera que se va a dar, un diálogo entre ambos gobiernos que permita, bajo las condiciones que se establezcan, respetando naturalmente el derecho de cada uno de los pueblos a la autodeterminación, a que entendidos entonces podamos salir de esta situación. Pero ¿no cree usted que para darse el diálogo primero tiene que haber como una desescalada militar en el Mar Caribe? El diálogo no puede, es mi opinión, someterse a una serie de condiciones previas. El diálogo per se es fundamental, y precisamente ese diálogo seguramente es el que va a permitir que la desescalada se produzca. Porque la escalada es el resultado de mecanismos de presión que Estados Unidos trata de aplicar sobre Venezuela, no entendiendo que en definitiva perjudican al todo de la población. Y además con unas condiciones montadas sobre una narrativa absolutamente falsa, porque es suficientemente conocido de que es la ruta del Pacífico la que más se utiliza en el narcotráfico, es suficientemente conocido que el mayor productor del mundo es Colombia, es suficientemente conocido que el mayor consumidor del mundo es la población estadounidense. Alguien decía en estos días, bueno, si usted quiere atacar el negocio del narcotráfico, atraque al consumo. 85 millones de norteamericanos, según sus propias estadísticas, son adictos a distintas maneras de drogadicción. De tal manera que la narrativa lo que ha hecho es facilitar un proceso, en definitiva, el control de riquezas que son de Venezuela. Por cierto, no solamente de Venezuela, ayer el New York Times publicaba un artículo en el cual señalaba de que Estados Unidos está tras Venezuela ahora, mañana tras Cuba, Nicaragua, pero también tras Colombia y tras México, que hay un relanzamiento de la doctrina Monroe, que palabras más, palabras menos, América para los americanos, para los norteamericanos. Entonces Estados Unidos está procurando, o el gobierno de los Estados Unidos, para ser más exacto, aumentar de una manera grosera su influencia sobre el continente. Ayer decía Marco Rubio de que otra vez decía que tienen el derecho de tener presencia e influencia en su hemisferio. Y el presidente de los Estados Unidos también declaró hace pocos días atrás, palabras más, palabras menos, de que para él el mundo era Estados Unidos, y que en función de ese concepto el mundo tiene que entender que Estados Unidos tiene la supremacía. ¿Y quién le pone un freno a eso?
Bueno, en principio la comunidad internacional, los juristas reunidos la semana pasada aquí en Venezuela, de todo el mundo, una representación importantísima, señalaron que se estaba violando de manera flagrante la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, y se hizo precisamente un llamado a que primero en Latinoamérica, luego el Caribe. La semana antepasada recibimos a congresistas de todo el Caribe y coincidimos en lo mismo. Se necesita una acción unida para que estas agresiones cesen, pero aunque parezca difícil de creer, quizás la más cercana posibilidad de que cese esa política radica en el propio pueblo americano. Hoy el Miami Herald publica una última encuesta que realizó Reuters e Ipsos. Apenas el 20% de los entrevistados en ese trabajo aprueba la gestión del presidente Trump. Hoy el propio pueblo americano rechaza las políticas no solo exteriores, sino también interiores del gobierno de los Estados Unidos. Y la mejor demostración de ello fueron las elecciones recientes en New York, New Jersey, Virginia, California, incluso algunos condados de Florida, donde todos los candidatos republicanos perdieron. Y ayer también hubo una elección en un pequeño condado de Texas donde el candidato republicano perdió. Es decir, cada proceso electoral demuestra de que hoy el propio pueblo estadounidense está rechazando las políticas agresivas. Hay encuestas que han manifestado que la popularidad de Donald Trump ha disminuido debido a estas acciones tanto nacionales como internacionales. Ahora bien, también en su momento se dio a conocer que Donald Trump no se iba a lanzar nuevamente a la presidencia, pero que iba a proponer a Marcos Rubio. ¿Cómo se lee eso? No, él, primero que no puede, constitucionalmente no puede, y eso sí no hay manera de que se lo salte. Segundo, en las últimas manifestaciones ha dicho que su preferencia se inclina hacia el vicepresidente, hacia Vance, y con una fórmula con Marcos Rubio. Pero como él es tan impredecible, por cierto, en este momento está en una posición de irascibilidad con los medios absolutamente increíble. Anteayer se hizo viral el insulto a una periodista quien llamó cerda, y ayer en la rueda de prensa que se hizo con el príncipe saudita estuvo marcada por la agresión contra los medios de comunicación que estaban allí presentes. Yo creo, quizás falta mucho, pero que las elecciones de medio término que se van a celebrar el segundo martes de noviembre del año que viene van a ser la manera en que el propio pueblo americano va a contener esas políticas externas e internas de muchísima agresividad. Estados Unidos vive hoy un proceso de polarización peligrosísimo. Ese es un pueblo que está armado. Ese es un pueblo que vivió una guerra civil donde miles murieron en su momento. Así que la manera que están conduciendo tan errática al gobierno americano es un peligro no solo para el propio Estados Unidos, sino para el mundo. Nos toca despedir la entrevista por el día de hoy. Gracias, diputado, por acompañarnos y analizar el tema político y geopolítico que les interesa a Venezuela. Gracias. Estábamos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias Canal I y en YouTube informativo Canal I. Hasta la próxima.